Mi hermana se robó mi luna de miel el día de mi boda. Mi madre la ayudó a hacerlo. Y cuando llegaron al aeropuerto esperando un viaje gratis al paraíso, descubrieron que el karma no necesita años para hacer justicia. A veces solo necesita 24 horas y una novia que trabaja en seguridad aérea. Me llamo Natalia Vázquez, y hasta el sábado pasado pensé que el favoritismo de mi familia tenía límites. Me equivoqué. No hay límites cuando se trata de mi hermana Bárbara. Nunca los ha habido. Déjame ponerlos en contexto. Mi recepción de boda. El día más feliz de mi vida. Acababa de casarme con Daniel Méndez, el amor de mi vida, después de 3 años de noviazgo y 1 año de compromiso. 200 invitados llenaban el gran salón de la Hacienda Herradura, un lugar para el que Daniel y yo habíamos ahorrado durante más de 18 meses. Candelabros de cristal, rosas blancas cayendo en cascada desde cada superficie, un cuarteto de cuerdas tocando suavemente en una esquina. Mi dama de honor, Jessica, mi mejor amiga desde el primer semestre en la UNAM, acababa de alzar su copa de champaña para dar un brindis. Había preparado algo precioso. La escuché ensayarlo esa mañana, con la voz entrecortada cuando hablaba del día en que conocí a Daniel. Fue entonces cuando Bárbara atacó. Caminó directo hasta la mesa principal, con su vestido verde esmeralda de dama de honor rozando el piso. Un vestido que yo había elegido específicamente, porque ella se había quejado de que los tonos pastel me apagan. Incluso en mi boda me adapté a sus preferencias. Le arrebató el micrófono a Jessica a media frase, literalmente cortando a mi mejor amiga a la mitad de una palabra, y se volteó hacia la multitud con esa sonrisa que ha perfeccionado a lo largo de 28 años. La que hace que todos piensen que es encantadora en lugar de calculadora. «Perdón por interrumpir», dijo, sin sonar arrepentida en lo más mínimo. «Pero tengo unas noticias emocionantes que de verdad no pueden esperar». Un murmullo recorrió el salón. Daniel buscó mi mano debajo de la mesa. Su apretón estaba tenso por la preocupación. Él conocía a mi familia. Sabía que algo terrible estaba a punto de pasar. Los dos lo sabíamos. Diego me pidió matrimonio esta mañana. Bárbara chilló, alzando la mano izquierda para mostrar un diamante que definitivamente no había estado ahí durante la ceremonia. Lo habría notado. Estamos comprometidos. La mitad del salón aplaudió, demasiado confundida o demasiado educada para reconocer la enorme falta de etiqueta. Anunciar tu compromiso en la boda de otra persona aparece en todas las guías de buenos modales, como la primera cosa que jamás debes hacer. Pero Bárbara nunca en su vida había leído una guía de etiqueta. Las reglas eran para los demás. Diego, su novio de 4 meses, un hombre al que yo había visto exactamente 2 veces, se levantó de su mesa y se unió a ella, rodeándole la cintura con un brazo y una sonrisa orgullosa de alguien que no tenía idea de que estaba participando en un crimen social. Pero Bárbara no había terminado. Nunca terminaba. Y adivinen qué, nos vamos mañana en la mañana a la Riviera Maya. 2 semanas en el paraíso para celebrar nuestro compromiso. La Riviera Maya, mi destino de luna de miel. Mañana en la mañana, mi fecha de salida. La comprensión me golpeó como agua helada. Volteé a ver a mi madre sentada en la mesa familiar, con los parientes del lado de mi papá. Estaba radiante mirando a Bárbara con un orgullo que jamás, ni una sola vez en 31 años, me había dirigido a mí. Su hija dorada había vuelto a su hacerlo, y ella se estaba bañando en esa gloria reflejada. Y en ese instante entendí exactamente qué había pasado. Mi madre tenía acceso a mi reservación de luna de miel. Le había compartido el itinerario meses atrás, cuando insistió en saber nuestros planes de viaje, por seguridad. En ese momento había parecido razonable, incluso cariñoso. Ahora lo reconocí por lo que era. Reconocimiento, los correos de confirmación, los detalles del vuelo, la reservación del hotel, las credenciales de acceso que le había dado, por si acaso. Ella se lo había dado todo a Bárbara. Daniel se inclinó hacia mí, pálido. «Por favor, dime que esos no son nuestros boletos». Saqué mi celular debajo de la mesa, oculto por el mantel blanco, y abrí la aplicación de la aerolínea con los dedos temblorosos. Se me paró el corazón. La reservación había sido modificada 6 días atrás. Los nombres de los pasajeros en los boletos, que originalmente eran Natalia Vázquez y Daniel Méndez, habían sido cambiados a Bárbara Vázquez y Diego Salazar. Mi madre
había usado mis credenciales para robarse mi luna de miel y dársela a mi hermana el día de mi boda. Esto es lo que mi familia no sabía de mí. Trabajo para la Agencia Federal de Aviación Civil, dentro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, no como personal de revisión en los filtros del aeropuerto, sino como analista principal de ciberseguridad, especializada en prevención de fraude en aerolíneas y seguridad federal del transporte. Lo que mi madre había hecho no era solo cruel, desconsiderado y moralmente repugnante. Era un delito federal, acceso no autorizado a sistemas de reservaciones de aerolíneas, suplantación de identidad, robo de servicios valorados en más de 300.000 pesos, fraude electrónico por usar sistemas en línea para cometer el robo, varios delitos federales reunidos en lo que ella probablemente pensó que era solo ayudar a Bárbara a tener un viaje bonito. Mi madre llevaba años minimizando mi carrera. Natalia trabaja para el gobierno, le decía a la gente de forma vaga, mientras se aventaba 20 minutos describiendo el negocio de Bárbara como creadora de contenido en Instagram, con sus 15.000 seguidores. No tenía la menor idea de lo que yo hacía en realidad. Nunca preguntó, nunca le interesó. Daniel vio cómo mi expresión cambiaba de la conmoción a otra cosa completamente distinta. Algo frío y calculado. «¿Qué quieres hacer?», susurró. «No aquí», le susurré de vuelta, forzando una sonrisa para los invitados que nos miraban. «No en nuestra boda. No les voy a dar el gusto de arruinar este día más de lo que ya lo hicieron. Pero mañana en la mañana, cuando lleguen a ese aeropuerto esperando abordar nuestro vuelo...». Lo miré directo a los ojos. Van a aprender exactamente qué pasa cuando cometes fraude federal contra alguien que se dedica a atrapar fraudes para vivir. El resto de la recepción lo pasé sonriendo, bailando mi primer baile con Daniel, partiendo el pastel y fingiendo que mi corazón no estaba hecho pedazos. Mi hermana había secuestrado el día de mi boda y se había robado mi luna de miel, y mi madre había sido la autora intelectual de todo. Pero no iba a darles la satisfacción de verme quebrarme. Esperé. Esa noche, cuando Daniel y yo regresamos a nuestra habitación nupcial en la Hacienda Herradura, una habitación que ahora estábamos usando como un cuarto de hotel cualquiera, porque aparentemente no teníamos a dónde volar, hice 3 llamadas. La primera fue a mi jefa en la agencia, Margarita Chávez. Le expliqué la situación en términos clínicos y profesionales, y solicité una investigación oficial por la modificación no autorizada de la reservación. Margarita estaba horrorizada, no solo como mi jefa, sino como una mujer que había ido a suficientes bodas para entender lo grave que era. «Lo vamos a marcar de inmediato», dijo. «Y Natalia, lo siento mucho, pero lo vamos a manejar». La segunda llamada fue al área antifraude de la aerolínea, donde tenía contactos profesionales por años de cooperación interinstitucional. Mi contacto, un investigador principal de fraude llamado Guillermo, me debía varios favores por casos que habíamos trabajado juntos. Marcó la reservación en ese instante y agregó notas al expediente para que se activaran alertas automáticas cuando alguien intentara documentar. La tercera llamada fue a una amiga en la Fiscalía General de la República, especializada en delitos cibernéticos y fraude electrónico. Se llamaba la agente Doménica Fuentes y estaba muy interesada en lo que yo tenía que contarle. «Usaron tus credenciales para acceder a un sistema federal de transporte y cometer fraude», dijo Doménica. «Eso no es una falta menor, Natalia. Son cargos federales serios. ¿Estás segura de que quieres seguir? Es tu familia». «Mi familia me robó el día de mi boda», dije. «Me humillaron frente a todos los que conozco. Cometieron varios delitos federales y creyeron que se saldrían con la suya porque siempre se han salido con la suya cuando se trata de Bárbara». Respiré hondo. Ya me cansé de ser el tapete de la familia. Ya me cansé de ser la responsable que solo acepta lo que hagan. Quiero que esto se maneje conforme a la ley. «Entonces lo vamos a manejar conforme a la ley», respondió Doménica. «Voy a tener agentes en el aeropuerto mañana en la mañana». Daniel me besó la frente cuando por fin dejé el celular. «¿Estás bien?» «Aún no», admití, «pero voy a estar. Mañana van a aprender que las acciones tienen consecuencias y vamos a tener la mejor historia de luna de miel que alguien haya escuchado». A la mañana siguiente, Bárbara y Diego llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 6 de la mañana, listos para tomarse fotos y grabar videos. Bárbara ya había publicado 3 historias sobre su viaje sorpresa por el compromiso con la etiqueta
Dos Riviera o muerte. Mi madre los había llevado, probablemente planeando despedirlos con lágrimas, manitas al aire y promesas de hacer videollamada por WhatsApp desde el paraíso. Seguramente ya estaba redactando la publicación de Facebook sobre la escapada romántica de su hija. Sé todo esto porque yo estaba mirando desde el Centro de Operaciones de Seguridad Aeroportuaria, donde me habían dado acceso especial para observar la situación en tiempo real a través de las cámaras. Se acercaron al mostrador de documentación con su equipaje de diseñador. Louis Vuitton para Bárbara, una imitación para Diego. Sonrisas por todos lados, emoción a tope. Bárbara entregó sus identificaciones y el número de confirmación que había capturado de pantalla desde mi cuenta. La agente de la aerolínea tecleó un momento, frunció el ceño, tecleó de nuevo. Su expresión cambió de amabilidad profesional a confusión y luego a algo mucho más serio. Levantó el teléfono e hizo una llamada discreta. Lo siento, señora. Hay una retención en esta reservación. Necesito llamar a mi supervisora. ¿Una retención? ¿Qué clase de retención? La voz de Bárbara se escuchó en la terminal, afilada de indignación. Tenemos un vuelo que tomar. Estamos celebrando nuestro compromiso. Lo que pasó después se desarrolló como una escena perfectamente coreografiada de una película que yo había esperado toda la vida para ver. 2 elementos de la Guardia Nacional se acercaron al mostrador. Luego, 2 más desde el lado opuesto. Luego, una supervisora con traje. Y luego, esta era la parte que después saldría en las noticias, 2 agentes de la Policía Federal Ministerial que habían estado esperando cerca de las puertas de abordaje, caminando con determinación hacia mi hermana. Bárbara Vázquez, Diego Salazar. La agente Fuentes dio un paso al frente con su credencial a la vista. Quedan detenidos para investigación por presunto fraude en aerolínea, suplantación de identidad, fraude electrónico y acceso no autorizado a sistemas federales de transporte. La cara de Bárbara se puso blanca. ¿Qué? No, esto es un error. Mi mamá nos reservó este viaje. Es un regalo. Usando credenciales robadas de la cuenta de su hermana, remató la agente Fuentes con calma. Tenemos conocimiento de que su madre está siendo asegurada en su domicilio en este momento. Toda la terminal se había detenido a mirar. Pasajeros con los celulares afuera, grabándolo todo. Seguridad del aeropuerto formando un perímetro. Mi hermana, la hija dorada, la favorita, la que nunca podía hacer nada malo, siendo escoltada con esposas. Mientras su novio de 4 meses se quedaba congelado en un shock absoluto, claramente sin entender en qué se había metido. Para cuando Bárbara llegó a las oficinas de la Fiscalía, mi madre ya estaba bajo custodia. La habían recogido en su casa, todavía en bata, todavía revisando su celular para ver las actualizaciones del viaje de Bárbara a la Riviera Maya. Diego fue liberado después de 3 horas de entrevistas. De verdad no sabía que los boletos eran robados, y su sorpresa durante la detención fue lo suficientemente convincente como para que le creyeran. Pero Bárbara y mi madre pasaron 16 horas bajo custodia federal antes de salir en libertad bajo medidas cautelares, en espera de la imputación formal. El video de la detención en el aeropuerto se difundió masivamente antes del mediodía. ¿Alguien había grabado todo? Desde el «tenemos un vuelo que tomar», indignado de Bárbara, hasta el momento en que las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas. Para la tarde, ya estaba en 3 noticieros nacionales. Detienen a hermana y madre de la novia por robar luna de miel, decía un titular en Milenio. Traición en día de boda termina en cargos federales, anunciaba Imagen Noticias. Creadora de contenido detenida en aeropuerto por robarse los boletos de luna de miel de su hermana. Ardía en redes sociales, junto con la foto de Bárbara, con lágrimas y rímel corrido. Mi celular explotó con mensajes todo el día. Los familiares que habían presenciado el anuncio de Bárbara en la boda iban juntando las piezas. Mis amistades me mandaban capturas de pantalla de la cobertura, con mensajes que iban desde «no inventes» hasta «esto es lo mejor que he visto en mi vida». Mi papá, divorciado de mi mamá desde hace una década, y muy consciente del favoritismo hacia Bárbara, llamó para decirme que nunca había estado más orgulloso de mí. «Tu abuela estaría bailando en el cielo ahorita», dijo, riéndose tanto que casi no podía hablar. Siempre decía que un día a Bárbara le iba a llegar lo suyo.
La aerolínea, mortificada por la vulneración y la mala publicidad, se comunicó con disculpas excesivas. Nos reembolsaron por completo los boletos originales y nos subieron a primera clase, a Daniel y a mí, en un vuelo que salía esa misma tarde. También nos dieron acceso, sin costo, a su sala preferente internacional, un crédito de viaje por más de 120.000 pesos y una disculpa personal de la Vicepresidencia de Atención al Cliente. Nos fuimos a la Riviera Maya como estaba planeado desde el principio. Solo que nos fuimos con mejores asientos, champaña gratis y la mejor historia de luna de miel que alguien haya escuchado. Mi madre llamó 17 veces mientras yo iba en el aire. No contesté ni una sola. Bárbara mandó 43 mensajes, desde disculpas llorosas hasta acusaciones furiosas de que yo le había arruinado la vida. La silencié y me quedé viendo las nubes pasar debajo de nosotros. Durante 2 semanas gloriosas, Daniel y yo disfrutamos la luna de miel que habíamos planeado. Vimos atardeceres sobre la laguna, exploramos zonas arqueológicas mayas, nadamos en cenotes de agua cristalina y comimos hasta no poder más: cochinita pibil, tacos de pescado, ceviche y marquesitas. No pensamos en mi familia ni un solo segundo. Fue perfecto. Cuando regresamos a casa, encontré una carta de mi madre esperándome en un montón de correo reenviado. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Ahora Bárbara podría quedarse con antecedentes por delitos federales. Mi reputación está destruida. Las vecinas ni siquiera me voltean a ver. Todo porque no pudiste compartir un viaje sencillo con tu hermana. Siempre has estado celosa de Bárbara, y esto lo prueba. Siempre has resentido lo unidas que somos. No nos vuelvas a contactar. Ya no eres bienvenida en esta familia. La leí 2 veces y luego se la enseñé a Daniel. Todavía cree que ella es la víctima, observó él, negando con la cabeza, incrédulo. Siempre lo va a creer, dije. Así es ella. Le respondí con una sola línea. Cometiste delitos federales contra una servidora pública federal. Yo apliqué la ley. Si no puedes distinguir entre esas 2 cosas, entonces tienes razón. No deberíamos tener contacto. 3 meses después, Bárbara aceptó un procedimiento abreviado para evitar ir a juicio. 2 años de suspensión condicional del proceso, 200 horas de trabajo comunitario y una marca permanente en su historial. Mi madre recibió condiciones similares. La jueza señaló en su resolución que su falta total de remordimiento era preocupante y que solo el hecho de ser primera vez les había evitado cárcel. Ninguna de las 2 me ha vuelto a hablar desde entonces. Considero que esa parte fue mi regalo de boda para mí misma. Me dijeron que el compromiso de Bárbara con Diego duró exactamente 11 días después del incidente del aeropuerto. Resulta que él no quería casarse con alguien con un proceso por fraude federal encima. Su familia tenía preocupaciones. ¡Qué sorpresa!, ¿no? La semana pasada, mi papá me mandó una foto desde su sala. En su pared, enmarcado y colocado en un lugar prominente entre su foto favorita de pesca y su título universitario, estaba el titular de El Universal sobre la detención. Por fin, tengo algo que enseñar cuando me preguntan por mis hijas, decía su mensaje. Una es funcionaria federal y atrapa delincuentes. La otra es delincuente. Da para buena plática en las cenas. Me reí tanto que lloré. Mi hermana anunció su compromiso en mi boda. Intentó robarse mi luna de miel con la ayuda de mi madre. Terminó en las noticias con esposas. Y yo terminé en primera clase rumbo a la Riviera Maya con el amor de mi vida. Algunas personas aprenden que las acciones tienen consecuencias. Mi hermana lo aprendió en Televisión Nacional, y ese fue el mejor regalo de boda que he recibido.